Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Puedes preguntar. Continuamos en este su espacio Tablero Jurídico, un programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos. Hoy tocando el tema de la insolvencia económica, que se va a volver un tema de consulta frecuente después de que termine esta cuarentena. Por eso hemos invitado en el día de hoy a la doctora Lida Costanza, experta en este tema, para que usted aproveche su presencia formulándoles las preguntas de rigor. Eso no significa que no pueda preguntar en otras áreas del derecho, porque aquí estamos precisamente brindando una información general. Doctora Lida Costanza, se ha dicho mucho en estos temas de que en el Congreso de la República hay un tema que se está debatiendo y está incluso a punto de ser aprobado por el Congreso, y es la ley de borrón y cuenta nueva. ¿Qué puede pasar si esta ley se aprueba en Colombia? Y relacionada, por supuesto, con el tema en el cual usted es experta. Gracias. Verdaderamente los colombianos debemos de cruzar los dedos y enviarle muchísima energía y muchísimo amor a nuestros congresistas, especialmente a los representantes de la Cámara, para que aprueben esta ley. En el evento de que la misma sea aprobada por una única vez y a partir del momento de su promulgación, de su aprobación por el Gobierno Nacional, las personas tendrán 12 meses para ponerse al día con las obligaciones y de esta forma salir de forma inmediata de los reportes negativos del datacrédito. Recordando que en este momento existen sanciones para los morosos. Esas sanciones como máximo van hasta 4 años de reporte a partir del momento en que cancelan sus deudas, o el doble de tiempo de la mora de la fecha pues en la que dejaron de cancelar también sus obligaciones. Es decir, que si una persona estuvo reportada o se demoró en cancelar 1 año, en este momento en Colombia su sanción equivale a 2 años y máximo a 4. Entonces, en el evento de que la ley sea aprobada como tal y usted cancela durante esos 12 meses todas sus obligaciones, de forma inmediata saldrá del datacrédito. Lo mismo sucede para las personas que ya cancelaron. De aprobarse la ley, de forma inmediata deben de salir de los reportes negativos y de esta forma van a poder de nuevo reactivar su vida crediticia como tal. Es decir, que una persona se acerca hoy a una entidad financiera en procura de un crédito, se lo niegan porque está reportada en datacrédito, tiene una experiencia crediticia negativa y entonces esa persona no sabe cómo afrontar, porque necesita el crédito, pero al mismo tiempo tiene un reporte negativo. Esa persona entonces, acogiéndose a la ley de insolvencia económica,
estando unos plazos pendientes para pagar, usted manifestaba que pueden ser hasta 5 años de plazo para pagar, y eso que hacía énfasis antes de ir a una comercial, de que la persona tiene 5 años para pagar el capital, se deben condonar los intereses. Entonces una persona que necesita el crédito puede acogerse a la insolvencia y ese lapso de tiempo en el cual está pagando, ¿se le borra la experiencia crediticia? Lo que sucede, el doctor Luis, es que debemos de separar los dos hechos o las dos situaciones. Una cosa es el trámite de insolvencia para persona natural, en este caso que es lo que yo manejo, y la ley le permite a la persona pagar el total de sus deudas en 5 años. Eso es uno de las primeras situaciones que deben de tener claro los televidentes. Pero en el evento de que sea aprobada la ley del borrón y cuenta nueva, el gobierno le va a permitir a las personas por una única vez y durante un plazo de 12 meses, para que si en esos 12 meses las personas cancelan sus obligaciones, de forma inmediata salgan del reporte negativo de data crédito y así nuevamente volver a adquirir experiencia crediticia y acceder a productos, servicios bancarios y sobre todo a tener una mejor calidad de vida. Perfecto, entonces si esta ley se aprueba, la de borrón y cuenta nueva, implica arrancar de ceros, se va a limpiarse de la experiencia negativa que tienen en las centrales de riesgo. Pero si la persona se somete a un trámite de insolvencia, entonces lo que busca es que le den un plazo bastante, digamos, recomendable o prolongado, que no puede ser de 5 años, para que pague sus obligaciones. Correcto. Y de esta forma, cuando la persona cumpla, entonces también estaría, digamos, en ceros en materia de experiencia crediticia, es decir, no tendría experiencia negativa. Cuando las personas cancelen sus obligaciones, si ya han pasado de los 12 meses que hablamos de la aprobación de la ley, estarán sancionados como tal, pero esa sanción máxima será de 2 años, no de 4 como actualmente sucede. Perfecto, entonces, a pesar de que son dos trámites completamente distintos, van de la mano, porque en el primer caso, en donde se apruebe la ley, pues le van a permitir a usted borrón, cuenta nueva, en un plazo de 1 año. 12 meses. 12 meses, exactamente. Pero acá en el trámite de insolvencia también le van a permitir a usted que se ponga de acuerdo con sus acreedores para que le den un plazo aceptable, prudente, dentro del cual usted pueda reactivarse. Y hay que hacer la claridad, entonces, doctora, que la ley o el trámite de insolvencia va en contra de eso que se llama la cultura del no pago. Sí. Y de alguna manera esto va a servirle a la sociedad. En cualquiera de los dos casos, esto no es una apología al no pago y no es una apología a que cuando usted la mejor forma que tienen los deudores de agradecer por quien le prestó un servicio o por quien le prestó dinero es cancelando. Y esta ley es precisamente una oportunidad que se le está dando a las personas para que se pongan al día con todas sus obligaciones. Entonces, para nosotros es de gran alivio un trámite de insolvencia económica, porque va en contra de eso que llaman la cultura del no pago. La cultura del no pago trae implícitas otras consecuencias, es precisamente los rencores, esa, digamos, cultura de querer hacer justicia por sus propias manos. Como no pagó, entonces voy a ir a cobrarle, como los juzgados no resultaron efectivos, voy a ir a cobrarle directamente, y eso es lo que se quiere evitar pues con el trámite de insolvencia. Además, doctor, es importante que las personas tengan en cuenta de que todos sus acreedores tienen el derecho a que se les pague. En el trámite de insolvencia no podemos hacer exclusiones, es decir, la persona no puede decir a esto los voy a incluir, pero a estos otros acreedores los voy a dejar por fuera. Entonces, es la invitación para que las personas conozcan de este trámite y sobre todo se quiten esos mitos de que van a ser sancionados eternamente y que por ingresar a insolvencia usted nunca va a poder acceder a ningún crédito.
bancario en este caso. Eso es totalmente falso. Por el contrario, este trámite de insolvencia fue creado para que las personas cancelen y vuelvan a reactivar su vida comercial y su vida financiera. Y es tan importante, y les quiero regalar un ejemplo, una pareja que por ejemplo quiera acceder a su vivienda propia y resulta que si uno de los dos está reportado en Datacrédito, pues no van a poder tener la suficiente capacidad financiera para adquirir su vivienda. Con este trámite de insolvencia, usted ingresa, cancela sus deudas y en 5 años usted sabe que puede nuevamente comenzar a gestionar trámites para tener su vivienda propia, por ejemplo en este caso. Una persona que se ha sometido a un trámite de insolvencia con los procedimientos legales pues, que se establecen, pactó pagar esa obligación a 5 años. Si por alguna razón no pudo pagar, ¿qué puede suceder en ese aspecto? En ese caso, los acreedores deben de buscar o remitirse nuevamente al centro de conciliación, manifestar el incumplimiento de ese acreedor y con unos requisitos que debe de cumplir, nuevamente se cita al al deudor y a todos sus acreedores, primero para escuchar qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, y segundo para tratar de reestructurar nuevamente ese pago, para que la persona no se decrete fracasado el trámite y se vaya a juzgados a un proceso que ya se llama proceso de liquidación, donde se pasaría por supuesto a liquidar los bienes que tiene el deudor a su nombre. Correcto. Hay otra pregunta que surge a raíz de la explicación que usted está haciendo, doctora Lida Constanza. Esa persona deudora tiene 4, 5, 10 acreedores. A uno le debe 20 millones, al otro le debe 15, al otro le debe 2 millones. De esos 5 o 10 acreedores que se tienen, 4 se ponen de acuerdo, 2 no se ponen de acuerdo. ¿Cómo se actúa o cómo se procede si no todos los acreedores están de acuerdo en que se le dé un plazo de 5 años? Las personas deben de saber que en el trámite de insolvencia se ingresa a una votación. Dentro del mismo trámite va a llegar un momento dado en el que ya se ha escuchado al deudor, ya se sabe las causas por las cuales dejó de cancelar, ya él haya realizado una proyección de cómo les va a pagar a estas personas. El deudor puede solicitar en un momento dado una quita de capital respecto al porcentaje que debe, puede solicitar una quita del 5% del capital total y va a llegar un momento en que se va a votar. ¿Qué quiere decir eso? Que a cada acreedor, por el monto de su deuda, se le va a dar un porcentaje. Y si ese porcentaje en votación supera el 50.1%, el trámite de insolvencia es aprobado. Y en el caso de que algunos acreedores no estén de acuerdo y voten negativamente, pero si el trámite, como lo dije anteriormente, es votado con el 50.1%, se lleva a un arrastre. Y eso quiere decir que las personas o los acreedores que no estuvieron de acuerdo pues deben de someterse al trámite, ya que la mayoría votó positivamente. Y además le agregamos algo al respecto. Si una persona está solicitando ese trámite de insolvencia es porque no tiene capacidad de pago. Luego, si usted es acreedor y usted no se sujeta a esos plazos, a esas condiciones, pues tampoco va a tener posibilidad de que le paguen. Entonces por eso se aplica lo que usted define como ley de arrastre, en el sentido de que la mayoría tiene en este caso la razón y los demás deben sujetarse a ese tipo de acuerdo. La otra pregunta, doctora Lida, es ¿quién establece las cuotas a pagar? ¿Son los acreedores? ¿Es la persona que está en estado de insolvencia? ¿O quién fija esas cuotas? ¿El conciliador? Ok. No. Dentro de la solicitud, el deudor va a presentar una propuesta de pago. Y esa propuesta de pago es la que se va a analizar. Por supuesto, esa propuesta puede ser modificada durante el mismo trámite, pero en últimas lo que se debe tener en cuenta es que la persona
por supuesto que debe de seguir viviendo, pagando servicios, alimentándose, cumpliendo con sus compromisos, el colegio de sus hijos, y debe de destinar una parte de sus ingresos para con ese dinero cancelar como mínimo en 5 años el total de sus obligaciones, o 6 años en el evento de que el 60% de sus acreedores así lo aprueben. Pero también conozco de otros trámites donde se ha dado más tiempo al deudor para que pague. Y es cierto lo que usted menciona, doctor Palacios, las personas buscan este mecanismo porque quieren pagar sus obligaciones y pues se le debe de ayudar al acreedor, al deudor. Se conoce de antemano cuando una persona está siendo honesta, cuando está siendo sincera y cuando tiene esa buena disposición de pagar el total de sus deudas.